noches, una alegría poder compartir con ustedes este momento de oración, este momento de reflexión mientras vamos camino a nuestras fiestas patronales. Quiero invitarlos a que nos regalemos este tiempo, nos regalemos un momento más sereno, elijamos un lugar de nuestra casa, de nuestro hogar. Cada uno sabrá cuál es el mejor lugar para estar más tranquilos, para serenar el alma, serenar el espíritu. Quizás puede ser la habitación, la cocina, el comedor, el living, cada uno sabrá su escritorio. Ese lugarcito donde dejamos de lado los otros ruidos, dejamos el televisor, dejamos la radio. Sí tenemos que tener algún dispositivo para poder estar conectados, ya sea el celular o la computadora, para que podamos estar de esta manera a través de la transmisión en vivo de este momentito. Quiero proponerles en esta noche una reflexión a partir de algunos elementos. Vamos a conocer un poquito la historia de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y luego rezaremos un poquito con algunos textos de los padres de la Iglesia que no hacen más que comentar los textos bíblicos de la liturgia, de la fiesta, de la exaltación de la cruz de nuestro Redentor. Y hacia el final tendremos un pequeño momentito de oración frente al Santísimo. Y de esta manera, entrando ya en clima de oración, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, dejemos que el Espíritu Santo venga a morar, venga a encender los sentidos espirituales, los sentidos interiores, que nos conecte con nuestros sentidos exteriores, para que podamos entrar así en esta sintonía profunda del corazón. A través del canto que se hace oración, invoquemos al Espíritu Santo en esta noche. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, con tu Espíritu. Muévete en nosotros. Muévete, Señor, en nuestra comunidad. Muévete en nuestras familias. Llénanos de tu presencia. Ayúdanos a gustar de tu presencia, Señor, para que podamos gozar de los bienes espirituales con los cuales nos acompañas y nos sostienes siempre. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos sostenga, nos muestre el rostro del Padre, aprendiendo a descubrir la entrega de tu Hijo Jesús en la cruz. Muévete en mí.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Entonces se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo que dijo: «Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: «Nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?». Jesús les dijo: «Todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz». Dicho esto, Jesús se marchó y se ocultó de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este texto que acabo de leer está tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, del versículo 20 al versículo 36. Nosotros sabemos que el Evangelio de Juan tiene dos grandes partes que van acompañadas de un prólogo y de un epílogo. La primera parte se conoce como el libro de los signos y la segunda parte como el libro de la gloria. El capítulo 12 es el último capítulo del libro de los signos y ya empieza luego el de la gloria, que tiene que ver con la última cena, la muerte, el juicio, la condenación de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Y fíjense que los discípulos le dicen: «La gente quiere ver tu rostro, quiere ver tu rostro, la gente anda buscando conocerte». Y Jesús les dice que va a llegar la hora, que ya está llegando la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y que esa gloria del Hijo del Hombre tiene que ver con la dinámica del grano de trigo. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, no puede dar vida, no puede germinar, y si no germina, no puede convertirse después en espiga de la cual se saque el grano necesario para ser molido y convertirse en harina con la cual se hace el pan. Y mientras estaban como en esa ida y vuelta, Jesús les dice: «Si alguno me
quiere, me sirve, que me quiere servir, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. Los discípulos y la gente entendían que Jesús hablaba de la gloria como de un momento de esplendor magnífico, de esplendor de un rey que se saca su ropa y empieza a brillar y pone a todos bajo sus pies. Y Jesús les está diciendo, llega la gloria, llega la hora en que se va a mostrar el mayor resplandor, el mayor brillo, pero no al modo humano, no al modo en que lo entienden los gobernantes, los poderosos de este mundo. Y entonces, mientras estaban hablando, dice Jesús, como en un grito de oración al Padre, Padre, líbrame de esta hora. Como un anticipo de después lo que va a decir en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús sabía que este momento de glorificación iba a pasar por un momento de dolor, de sufrimiento, lo estaba intuyendo, sentía que se le venía y por eso no es que no sentía nada Jesús, humanamente, su ser, persona humana, está sintiendo esto y de repente se escucha esta voz del Padre que dice, yo lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Y Jesús le dice, esa voz no vino por mí, sino vino por ustedes, para que puedan entender cuál es el fin por el cual el Hijo del Hombre va a entregar. Y entonces sigue como acercando, ¿no? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Fíjense cómo hay dos lógicas, la lógica del mundo y la lógica de Dios, la lógica del reino de Dios, la lógica del reino de los cielos acá en la tierra. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está diciendo, miren, se viene el momento culminante. Hasta ahora reinaba el poder del mal, el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado en alto, levantado desde la tierra, atraeré a todos hacia mí. Eso que es levantarse en alto es como una anticipación de lo que va a pasar en la cruz. Está hablando del momento en que la cruz se va a convertir no en un signo de ignominia, sino en un signo de glorificación. Y estamos quizás en uno de los mayores momentos donde se da la paradoja del misterio cristiano. Dios brilla, Dios manifiesta su gloria cuando humanamente todo se vuelve oscuro, cuando lo que reina es el dolor y el sufrimiento, cuando parece que la soledad es la única compañía. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser esto? Hay que morir para vivir. Nosotros en esta noche queremos entender un poquito más, conocer un poquito más, aproximarnos un poquito más a lo que significa esto de ser levantado en lo alto, ser puesto desde la tierra hacia el cielo, ser exaltado. La glorificación de la cruz es su exaltación, es allí, este ponerse en alto desde la cruz, la glorificación, la exaltación. Y nuestra parroquia, desde hace más de 65 años, 66 exactamente para ser exactos, es que tiene desde el año 1954, tiene a Cristo Redentor como su patrono y festeja año tras año sus fiestas patronales en torno al 14 de septiembre.
el domingo más cercano al 14 de septiembre, porque el 14 de septiembre es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, ¿por qué se celebra exactamente el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz? Es lo que allí dejamos un poquito la Biblia, pero no la vamos a olvidar, sino que nos vamos a ir a la historia y que la historia nos va a relatar por qué se elige justamente el 14 de septiembre como fiesta de la cruz. Para eso vamos a volar en el tiempo, nos vamos a ir al siglo IV de nuestra era, vamos a ir a Jerusalén, a la tierra donde Jesús estuvo su último tiempo, donde murió, donde fue sepultado, donde resucitó, donde se le apareció a sus discípulos. Pero después de haber pasado 300 años de aquel acontecimiento de la Pascua del Señor. ¿Y quién gobernaba aquella tierra en esa época? Estaba bajo el dominio del gran emperador Constantino. Constantino es el último emperador pagano propiamente y el primer emperador romano que se bautiza, que se convierte al cristianismo. Todos recordarán, y si no lo recuerdan, se los cuento, que antes de Constantino convertirse en el gran emperador, tiene que luchar en una batalla que se conoce con el nombre de la batalla del puente Milvio, y tenía todas las de perder, y cuando estaba en ese ínterin de que si lo hago, si no lo hago, si meto los soldados, tiene un sueño, y en ese sueño ve el disco solar, y en el disco solar se aparece una X con una P atravesada. Eso lo diríamos nosotros desde una mera aproximación española muy básica, pero en realidad no es ni la X ni la P, sino que es una J y una Ro, que son las dos primeras letras griegas con la cual se escribe el nombre de Cristo. Cristo en griego se dice Christos. Y ve esa, y ve como una cruz. Y abajo una frase que decía, in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Constantino tiene ese sueño, no sabe de qué se trata. La madre de Constantino era Helena, Santa Helena, la emperatriz, y ella sí se había convertido al cristianismo, y ella rezaba por la conversión de su hijo. Otra gran mujer, nos recuerda a Mónica, que rezó por su hijo Agustín. El poder de la mujer que reza, que ora, ¿no? Impresionante. Y entonces Constantino conocía algo del cristianismo, le sonaba, sabía que existían los cristianos. El emperador anterior a él era Diocleciano, había hecho la última y gran persecución donde murieron la mayoría de los cristianos de la antigüedad. Entonces, después de esta visión, de este sueño que tiene Constantino, mandó marcar todos los escudos de su ejército con la cruz y con el crismón, que es esta X, esta J, con esta P o esta Ro. Y dice, la leyenda cuenta que cuando fueron a la lucha, el sol resplandeció sobre los escudos, incandiló a la hueste contraria y
de esa manera Constantino pudo vencer esa lucha. De allí que Constantino dice, gracias al Dios de los cristianos, le dice a su madre, gracias a tu Dios, yo he vencido esta batalla. Y por eso decide que los cristianos, lo que se conoce este edicto de tolerancia, no van a ser más perseguidos en el año 313. A partir de allí empieza una historia progresiva de acercamiento al cristianismo hasta que en el último momento de su vida se bautiza y muere cristiano. Pero mientras tanto, el imperio se vuelve cristiano. El imperio que había sido perseguido, que estaba escondido en las catacumbas, de repente sale a la luz y se sienta en la mesa del emperador. Y entonces Constantino dice, vamos a construir basílicas en los lugares santos. Las basílicas son estas iglesias que nosotros decimos basílica, pero basílica viene de Basileus. Basileus es emperador. La basílica era el lugar donde el emperador se sentaba y desde allí daba las leyes para su imperio. Entonces, en el lugar donde el emperador se sentaba, no se va a sentar más el emperador, sino que se va a sentar Cristo. Y desde allí empieza una nueva visión del cristianismo. Y entonces manda a construir las grandes basílicas de la antigüedad cristiana. En Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, o conocido en el Oriente como la Anástasis, la Basílica de la Natividad en Belén y la Basílica de San Pedro en Roma. De esas basílicas, la única que queda en pie es la Basílica de la Natividad en Belén. Si alguno de ustedes tiene la dicha, como la he tenido yo, con un grupo de peregrinos de la parroquia, de haber peregrinado hace un par de años a Tierra Santa, hemos visto la Basílica de Belén, la Basílica de la Natividad, de la misma manera que la vio el emperador Constantino y que la vio su madre Santa Elena. Una dicha enorme, una gracia inmerecida de nuestra parte. Pero cuando Constantino manda a construir las basílicas, le pide a su madre que trate de encontrar la cruz de Cristo. Elena tenía 80 años y viaja a Jerusalén para buscar la cruz de Cristo. Cuando llega a Jerusalén, le dicen, ¿y dónde estuvo el Santo Sepulcro? ¿Dónde está el Calvario? ¿Dónde está esto que nos dice la palabra de Dios? Y nadie en Jerusalén sabía dónde estaba. ¿Por qué? Un emperador, luego, a los años de la muerte de Cristo, quiso borrar todo rastro de cristianismo en Jerusalén, entonces mandó rellenar todos los lugares con tierra, aplanarlos y sobre los lugares santos, el lugar del Santo Sepulcro, el lugar del Calvario, que eran, recordemos que es una pequeña montañita, tampoco es un cerro, es una pequeña lomada, ahí abajo estaba el sepulcro y sobre ese montículo de tierra construyó un templo pagano dedicado a la diosa Venus. Venus en el lugar donde Cristo había muerto y había resucitado. Logran, a través de distintos comentarios, identificar que algunos decían que ahí abajo donde estaba ese templo estaba el lugar donde Cristo había sido crucificado, donde Cristo había sido enterrado, donde Cristo había resucitado. Entonces Elena, ya vieja, con el patriarca, piden a la gente que empiecen a excavar en ese lugar, tiran abajo ese templo pagano y empiezan, hasta que en el fondo uno de los excavadores saca
un papelito con 3 inscripciones, una en hebreo, otra en latín y otra en griego, que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿A qué les recuerda? La inscripción que estaba arriba de la cruz. El primer hallazgo arqueológico de la antigüedad cristiana, podríamos decir. Siguen excavando y encuentran 3 maderos. Sorpresa, realidad, no sabemos, no hay ningún método científico para decir que fueran las cruces de Cristo y de los 2 ladrones a su alrededor, pero le dice el patriarca cuál será la cruz de Cristo y dice: probemos. Entonces había un tullido y Elena le dice: toca la cruz. El tullido toca una cruz y cuando toca la cruz se empieza como a encorvar más. Entonces dice Elena: esta no es la cruz. Toca otra cruz y igual. Cuando toca la tercera, el tullido empieza a gritar y dice: siento un fuego que me atraviesa completamente y pega un salto y puede caminar naturalmente. Entonces Santa Elena dice: esta es la cruz de Cristo. Entonces sacan entre la tierra y la ponen allí en medio de la ciudad de Jerusalén del siglo IV, año 320 aproximadamente, y la gente de Jerusalén empieza a acercarse, a venerar, a darle un beso a la cruz. Esto se conoce como la invención de la Santa Cruz. Invención en latín, inventio, significa descubrimiento. Fue descubierta la cruz y es el mismo gesto que hacemos el Viernes Santo. Nosotros, recordando eso, el Viernes Santo pasamos al frente del altar a besar los pies de la cruz. Y a partir de ese momento se coloca esta tradición en la liturgia del Viernes Santo. A partir de ese momento, todos los años, el patriarca de Jerusalén, los Viernes Santos, saca los fragmentos, los pedacitos que han quedado del leño de la cruz, están en una caja de plata y los expone para que la gente pase a besar. La peregrina Egeria, una mujer española del siglo V, cuenta que ella va a Jerusalén y se encuentra con esa celebración magnífica en la Basílica del Santo Sepulcro, en la Basílica de la Anástasis. De allí que se incorpora esta liturgia. ¿Y qué día fue eso? El 14 de septiembre. Por eso es que el 14 de septiembre se conmemora la invención, no es que fue inventada, invencio significa descubrimiento de la cruz. Pero no todo termina allí, sino que 3 siglos posteriores, los persas invaden Jerusalén y roban las reliquias del madero de la cruz y se lo llevan a la Persia, que es el actual Irán. Cuando están allí, empiezan a buscar los cristianos dónde están los restos de la cruz, y el emperador Heraclio llega, vence al emperador persa, y el emperador persa se lo había puesto abajo de su trono, había puesto la caja que guardaba los restos de las reliquias de la cruz. Entonces el emperador Heraclio dice: bueno, las llevo de vuelta a Jerusalén y dice: las voy a entrar como se merecen. Entonces, vestido de emperador, dice: tráiganme una cruz que voy a entrar con él. Quiere entrar y no puede. Quiere entrar y no puede. No podía caminar con una cruz al hombro
y la caja con las astillas de la cruz. Y entonces se acerca el patriarca, el obispo de Jerusalén, y le dice: ¿sabe qué? Mire, señor emperador, esta cruz solamente puede ser llevada por aquel que se ha despojado de sus vestiduras y ha abandonado toda gloria mundana. Cuando le dice eso, el emperador se saca la corona, se saca todos los oropeles, todos sus trapos imperiales, agarra la cruz y puede avanzar y atraviesa toda la ciudad y llega a la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Qué día era? 14 de septiembre. Entonces, el 14 de septiembre quedó institucionalizado como el día de la fiesta, de la exaltación de la Santa Cruz. Ese es el motivo histórico por el cual se celebra cada 14 de septiembre esta fiesta. Hacemos un cantito y seguimos después con nuestra meditación. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Para donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, Salvador. Esta fiesta de la exaltación de la cruz, que tiene su comienzo en el siglo IV y que se va configurando cada vez más allá del día del Viernes Santo. El Viernes Santo está cargado del dolor por la muerte de Cristo, en cambio el 14 de septiembre está cargado por la gloria de la cruz de Cristo, el momento en que es vuelta a ser redescubierta esta cruz. Por eso son como las dos dimensiones, el momento como más del dolor del Viernes Santo, de la muerte del Salvador, y el 14 de septiembre se recuerda, se celebra el momento de la redención del Salvador, o sea, el momento, el efecto que produce la cruz. Los padres de la Iglesia son los protagonistas de este tiempo, siglo IV, V, VI, el momento de oro de la patrística, tanto en el Oriente como en el Occidente cristiano. Les voy a leer un pedacito de una homilía de San Andrés de Creta, del siglo VI, un obispo de este lugar que había sido formado en Siria, ¿no?, que predica en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y quiere explicar cuál es el sentido de esta fiesta. Fíjense qué hermoso lo que dice: por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz y junto con el crucificado nos elevamos hacia lo alto para que, dejando abajo en la tierra el pecado, podamos gozar de los bienes celestiales. Tal y tan grande es la posesión de la cruz.
Quien posee la cruz, posee un tesoro. Y al decir un tesoro, quiero significar con esta expresión aquel que es de nombre y de hecho el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Porque sin la cruz, Cristo no hubiera sido crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese sido clavado, las fuentes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican el mundo. No hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída por nuestros pecados. No hubiéramos sido declarados libres, no disfrutaríamos del árbol de la vida, el paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. Por esto, la cruz es cosa grande y preciosa. Grande, porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa, porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento porque en ella sufrió una muerte voluntaria. El trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte. En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante de que nos habla el Salmo y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria cuando dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él y pronto lo glorificará. Y también: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Y asimismo dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces se escuchó una voz del cielo que dijo: lo he glorificado. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación, cuando dice: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está claro, pues, que la cruz es la gloria y la exaltación de Cristo. Qué belleza, ¿no? Fíjense cómo va diciendo, ¿no? Es el sufrimiento y el trofeo. Están las dos dimensiones que parecen contrarias, pero en realidad se complementan. Y esto tiene una clara significancia para cada uno de nosotros. Nuestra vida está hecha de sufrimientos y de victorias, de dolores y de triunfos, de momentos de fracaso y de momentos de trofeos. Y en esa ambigüedad paradójica aparente de la vida, la cruz aparece como un signo misterioso. Misterio es la manifestación de Dios, no es una cosa rara. El misterio es eso que nos sobrepasa a nuestra mente, a nuestro entendimiento, pero que uno siente, palpita, empieza a sentir que está pasando Dios. Y cuando pasa Dios por nuestra vida, la vida, por más oscura, triste o dolorida que sea, empieza a tener una luz distinta, porque la vida empieza a exaltarse, no por mi brillo personal,
sino porque la cruz empieza a obrar en mí. Fíjense que quien posee la cruz posee un tesoro, el tesoro de la cruz. No es el tesoro material, de allí que después las cruces empezaron a ser adornadas en la historia del arte cristiano, empezaron a ponerse en un lugar particular. Por eso nosotros nos persignamos, hacemos la señal de la cruz cuando empezamos la oración. Tenemos cruces en las iglesias, tenemos una cruz colgada al pecho, tenemos una cruz en nuestra casa, porque la cruz significa esto: mirar a Cristo que ha sido elevado en lo alto. Y cuando se ha elevado en lo alto, hemos sido elevados con Él. ¿Para qué? Para que nuestro pecado, para que nuestra mentira, para que nuestro orgullo sea sepultado en la tierra y nuestra vida se levante hasta el cielo. Les leo otro pedacito de lo que dice San Juan Crisóstomo sobre esto. Dice: es la cruz la que ha reconciliado a los hombres con Dios, que ha hecho de la tierra un cielo, que ha reunido a los hombres con los ángeles. La cruz nos hace participar del coro de los ángeles. Uno diría, cuando uno está llorando en mi cruz, ¿no? Hay una canción muy linda que dice: quiero permanecer abrazado a tus pies, ¿no? Sentir allí el dolor de tu cruz, abrazado, arrodillado ante ti, Señor. Solamente quiero permanecer acá porque mi vida se une a tus dolores y tus dolores nos sanan, tus heridas nos han sanado, dice el profeta Isaías, y lo vuelve a repetir el apóstol San Pedro en una de sus cartas. Ella, la cruz, ha derribado la ciudadela de la muerte, destruido el poder del diablo, liberado a la tierra del error, puesto los cimientos de la iglesia. La cruz es la voluntad dada al Padre, la gloria del Hijo, la exultación del Espíritu Santo. La Trinidad entera da vueltas en torno a la cruz. La cruz es más resplandeciente que el sol, porque cuando el sol se oscurece, en el momento en que Cristo fue levantado en alto, aquel Viernes Santo, los cielos se oscurecieron, ya no brilló más ningún sol. Fíjense, ¿no? O sea, se apagó el astro mayor para que un nuevo sol brillara. ¿Y cuál es ese sol que brilló? La cruz. Y si el sol se oscurece, no en el sentido de quedar aniquilado, sino que es vencido por el resplandor de la cruz. La cruz ha hecho pedazos el acta de nuestra condena, y eso significa redimir. Redimir quiere decir comprar, pagar lo que se debe por aquel que ha sido esclavizado. Entonces yo pago para liberar, para comprar la liberación. Rompió esos papeles, pagó por nosotros con su cruz. La cruz es la manifestación del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, y ahí cita a San Juan en el capítulo 3, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. La cruz ha abierto el paraíso y ha introducido en él al malhechor y ha llevado al reino de los cielos al género abocado a la muerte. Esta cruz es un árbol. El madero de la cruz es un árbol. Misteriosamente, al comienzo de la humanidad, por un árbol vino el pecado al mundo, el árbol del bien y del mal. Recordemos lo que nos dice el Génesis, del cual comieron Adán y Eva. Por un árbol también nos viene la salvación. No, si a Dios no se le escapan ninguno de los detalles, ¿no? O sea, toda esta simbología es por algo. Y fíjense qué es lo que dice otro padre, muchísimos hablan del árbol de la salvación, ¿no? San Teodoro Estudita, monje,
allí en Constantinopla en el siglo VII. Qué hermoso es el aspecto de la cruz. Uno podría decir, la cruz no es linda porque es dolor, es sufrimiento, es sangre, son espinas, son clavos. Su belleza no tiene mezcla de bien ni de mal como antiguamente el árbol en el jardín del Edén. La cruz es toda ella admirable, hermoso a los ojos y deseable para adquirir sabiduría. ¿Qué dice Pablo en la palabra de Dios? Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado es locura para los griegos y necedad para los romanos. En cambio, para nosotros, sabiduría de Dios. Claro, fíjense cuántas veces nosotros pensamos, decir, no, pero ¿por qué un Dios en la cruz? ¿No? O sea, no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando esta sabiduría escondida en eso que está allí significado. Por eso la cruz tiene tanta fuerza cuando uno descubre ese valor. Por eso tantos santos se han abrazado a la cruz. Tantos llevan el nombre: San Juan de la Cruz, San Pablo de la Cruz. Podríamos nombrar entre varios. La cruz abre el acceso al Edén, nos hace salir de él. Este árbol al que subió Cristo como un rey a su carro de combate ha sido la perdición del diablo, que tenía el poder de la muerte. Ha liberado al género humano de la esclavitud del tirano. Sobre este árbol, el Señor, como un guerrero de élite, herido en manos y pies y costado divino, ha curado las cicatrices del pecado, es decir, nuestra naturaleza herida por Satanás y el pecado. Después de la muerte en el leño de la cruz, hemos recobrado la vida gracias a Él. Después de haber sido engañados en el leño por Él, hemos echado fuera a la serpiente embustera. En la cruz la muerte fue aniquilada y Adán ha sido devuelto a la vida. Por la cruz todos los apóstoles han sido glorificados, coronados los mártires, santificados los santos. Por la cruz nos hemos revestido de Cristo y despojado del hombre viejo. Por la cruz hemos sido conducidos como el rebaño de Cristo y hemos sido reunidos en el aprisco del cielo. Cuánta sabiduría escondida en el misterio de la cruz. Busquen ustedes en su casa, si tienen la Biblia a mano, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 22. Primera de Corintios 1, 22. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero en cambio para los que hemos sido llamados, lo mismo sean judíos que griegos, Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, está allí, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Miren, hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne. Dios ha escogido más bien lo necio de este mundo. Nos ha elegido a nosotros para revelarnos este misterio. Con estos pensamientos, una pequeña aproximación al misterio de Cristo Redentor, la exaltación de la cruz, los invito a que hagamos un momento de oración frente a Jesús sacramentado. Nos va a acompañar el canto hecho oración para que podamos rezar un poquito esto que el Señor nos quiere regalar en esta noche. Árbol santo e inmortal, son tus frutos redentorales. Gracia, luz, perdón y paz brindas a los pecadores.
Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él la paz te puede dar. Porque solo Él la paz te puede dar. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede liberar. Porque solo Él te puede liberar. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede guiar. Porque solo Él te puede guiar. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él el cielo te dará. Porque solo Él el cielo te dará. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Queremos poner los ojos solamente en ti, Señor. Queremos contemplarte, tú que has sido elevado hacia el cielo, tú que has sido exaltado para nuestra salvación, tú que has sido glorificado para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos abraces con tu inmenso amor, que nos abraces con tu redención, que nos abraces con el poder de tu cruz, esa cruz que es fuente de vida, esa cruz que nos abrió el cielo, que nos devolvió el paraíso. Por esta cruz te alabamos y te bendecimos, por esta cruz bendita, Señor.
porque el crucificado es el resucitado. Y aquí estás, Señor, misteriosamente escondido, en esa cruz representado, y en el misterio de la Eucaristía, presente, escondido, todo entero y resucitado. Misteriosamente contemplamos tu Pascua en esta imagen, recordando aquella escena del Calvario junto a tu madre y al apóstol Juan. También nosotros, como ellos, te miramos, te contemplamos y nos dejamos llevar para ser sanados de las heridas de nuestra alma. Solamente nuestros ojos se fijan en ti. No queremos mirar otra cosa, sino que tu amor traspasado por nosotros. Solo Él paz te puede dar. No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que Él. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede liberar. No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más. Solamente tú, Señor, nos puedes liberar. Solamente tú, Señor, nos puedes salvar. En esta noche, mientras preparamos el corazón para celebrarte como nuestro Redentor, te pedimos que por el poder de tu bendita cruz nos liberes de esta pandemia, nos liberes del poder de la muerte que azota a la humanidad entera, que nos liberes de tanto odio y resentimiento, que nos liberes de tantos placeres desordenados, del flagelo de la droga, de la guerra, del abuso, de la injusticia, de la corrupción. Manifiéstate, Señor, con el poder misericordioso de tu cruz en todo el mundo, en nuestra vida, en el de nuestra familia y nuestra comunidad.
Tú nos salvaste, Señor, y esa es nuestra alegría. Sí, Jesús, eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor. Nos salvaste, Señor. Has hecho de nosotros servidores de esperanza para una nueva humanidad. Y en este mundo herido, mostramos lo que has hecho en nosotros, lo que tu amor misericordioso y redentor liberó en nosotros para ser instrumentos de tu gracia con cada uno de los hombres y mujeres con los que nos encontramos en nuestro camino. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Daremos ahora la bendición con el Santísimo y con este gesto terminamos este momento de oración y de reflexión en torno a la fiesta de Cristo Redentor. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado, que han estado presentes, rezando a través de los distintos dispositivos que han sido conectados desde sus hogares y que de esa manera nos llevemos al Redentor en nuestro corazón. Nos despedimos cantando. Muchas gracias. Dios los bendiga.